Viaje al oeste. Las aventuras del Rey Mono. Capítulo 14. Vuelta del mono de la mente al camino de la verdad y del bien. La desaparición de los 6 bandidos. La mente es Buda y Buda es la mente. Ambos poseen la misma importancia. Quien llega a comprender que no existen ni objetos ni mente está en posesión del Dharma Kaya de la auténtica inteligencia. El Dharma Kaya carece de forma y se manifiesta bajo la apariencia del brillo de una perla, en el que todo está contenido. El auténtico cuerpo es el que carece de él, y la forma más real es la que no tiene ninguna. No existen ni la forma, ni el vacío, ni la nada, ni el ir, ni el volver, ni el darse la vuelta, ni la igualdad, ni lo contrario, ni el ser, ni el no ser, ni el dar, ni el recibir, ni el desear. Todo el universo y el reino de Buda caben en un solo grano de arena. En la mente y el cuerpo se contiene todo el cosmos. Para llegar a conocer en profundidad todo esto, es preciso someterse a Sakyamuni y renunciar a todo obrar. Decíamos que Tripitaka y Purín, desconcertados y muertos de miedo, oyeron una voz estruendosa que decía: «Mi maestro acaba de llegar. Mi maestro acaba de llegar». Lo más seguro es que ese sea el mono que lleva varios siglos encerrado en el interior de la montaña, exclamaron temblando los criados. «Claro que sí», confirmó el guardián de la montaña. «Por fuerza tiene que ser él». «¿De qué modo estáis hablando?», preguntó Tripitaka. «Antiguamente, este lugar era conocido como la Montaña de las 5 Fases», explicó el guardián, «pero cambió a su nombre actual tras las heroicas campañas que, con el fin de asegurar la parte occidental de su imperio, llevó a cabo el emperador de los Tang. Hace años oí decir que esta montaña cayó de los cielos con un mono dentro. Tan extraño fenómeno sucedió en la época en que Hangman usurpó el trono de los Tang. Según los ancianos, el animal sobrevivió al hambre, al frío y al calor, observado siempre por los espíritus de la tierra, que le alimentaron con bolas de hierro y apagaron su sed con bronce líquido. No me cabe la menor duda de que es él quien está gritando de esa forma. Pero no tengas miedo, añadió, es totalmente inofensivo. ¿Por qué no bajamos al pie de la montaña a echar un vistazo? A Tripitaka no le quedó más remedio que aceptar y, volviendo grupas, descendió por la empinada ladera a lomos de su caballo. Después de desandar unos cuantos kilómetros, se toparon con un habitáculo de piedra en cuyo interior, efectivamente, había un mono que no paraba de agitar las manos ni de hablar en un estado de extrema agitación. «¿Por qué habéis tardado tanto en llegar? Me llevo esperando siglos», exclamó. «Sacadme de aquí y juro que os protegeré de cuantos peligros encontréis de aquí a las tierras del paraíso occidental». El monje se acercó para verle mejor y comprobó que poseía una boca protuberante, un rostro totalmente plano y 2 ojos tan penetrantes que parecían emitir fuego. Llevaba tanto tiempo encerrado que le habían crecido líquenes en la cabeza, yerbajos en las orejas, musgo en las sienes y cardos en la barbilla, justamente en el lugar que debía haber ocupado una espesa y poblada barba. Sus cejas y narices estaban, además, totalmente cubiertas de barro, y eso le daba una apariencia de condenado que ha perdido toda esperanza. Su cuerpo estaba tan sucio que era difícil distinguir sus manos y pies de las escarpadas rocas que le rodeaban. Afortunadamente, sus ojos y su lengua no parecían haber sufrido el menor anquilosamiento, cosa que no podía afirmarse de otras partes menos favorecidas de su cuerpo. A ese estado tan lamentable había quedado reducido el que, 500 años atrás, se había otorgado a sí mismo el título de gran sabio. Su castigo estaba, sin embargo, a punto de concluir. El guardián de la montaña se armó de valor y, acercándose a tan repelente criatura, le arrancó unos cuantos cardos de la barbilla y un poco de musgo de las sienes. «¿Quieres decir algo?» «Sí, pero no a ti», contestó el mono. «Es con el monje con quien desearía hablar. Tengo que preguntarle algo». «¿Qué es lo que quieres saber?», replicó enseguida Tripitaka. «¿Te ha enviado el emperador de las tierras del este en busca de las escrituras sagradas?», inquirió el mono. «Así es», admitió Tripitaka. «¿Quieres decirme por qué lo preguntas?». «Yo», respondió el mono, «soy el gran sabio, igual al cielo, y hace aproximadamente 500 años sembré de confusión el palacio celeste. Eso hizo que Buda me castigara encerrándome bajo esta montaña de piedra. Hace cierto tiempo, sin embargo, acertó a pasar por aquí la Bodhisattva Kuan Yin, la cual me informó de que se dirigía a las tierras del este en busca de un hombre justo que estuviera dispuesto a ir por las escrituras. Yo le pedí entonces que me ayudara y ella me hizo prometerle que jamás me volvería a ver envuelto en desórdenes como los que en su día protagonizara. Así que acepté las leyes de Buda, comprometiéndome al mismo tiempo a proteger al futuro peregrino durante toda la duración de su viaje hacia el oeste.
No me cabe duda de que entonces me serán perdonadas mis ofensas y recibiré una recompensa sustanciosa. Esto explica que haya estado esperando día y noche, pues solo vos podéis sacarme de aquí. A cambio, me convertiré en discípulo vuestro y os brindaré toda la protección que preciséis. ¿Cómo puedo liberarte?, exclamó Tripitaka, desconcertado. A pesar de tus buenas intenciones y de lo que te dijo la Bodhisattva, no tengo a mano nada para hacer agujeros, ni siquiera una simple hacha. ¿Quién está hablando de instrumentos?, protestó el mono. Para liberarme, solo necesitas quererlo de verdad. Por supuesto que lo quiero, replicó Tripitaka. Pero ¿puedes decirme cómo hacerlo? Muy sencillo, respondió el mono. En la cima de esta montaña hay una losa de piedra con un texto que escribió el mismo Buda con letras de oro. Cógela y apártala de la cumbre. Eso bastará para que pueda abandonar esta mazmorra. Tripitaka accedió a hacer inmediatamente lo que le pedía. Se volvió, pues, hacia Puochin y le suplicó, diciendo: «Acompáñame hasta lo alto de esta montaña, por favor». «¿Crees que está diciendo la verdad?», preguntó Punin, desconfiado. «Claro que sí», protestó el mono con energía. «¿Cómo iba a atreverme a mentiros en la situación en la que me encuentro?». A Punin no le quedó más remedio que llamar a sus criados y ordenarles que agarraran a los caballos de las bridas. De esta forma, iniciaron su penosa ascensión a la cima de la montaña, a la que lograron llegar haciéndose paso entre zarzas y hierbas salvajes. La cumbre era el pico más alto de toda la cordillera, sobre el que confluían 10.000 rayos de luz dorada. Como había dicho el mono, allí se levantaba una losa enorme en la que habían sido escritas las siguientes palabras: Om, Man, Pum. Tripitaka se llegó hasta ella, se arrodilló y se quedó mirándola con detenimiento. Tocó después varias veces el suelo con la frente, volviéndose hacia el oeste, oró diciendo: «Yo, vuestro indigno discípulo Chuan Tang, he sido elegido para ir en busca de los textos sagrados. Si en verdad ese mono ha sido predestinado para ser seguidor mío, permíteme que pueda arrancar esas letras de oro y así quedará libre para acompañarme hasta la montaña del espíritu. Por el contrario, si no es más que un monstruo cruel, que solo busca engañarme y arruinar la empresa a la que me he comprometido, haced que ni siquiera pueda moverlas del sitio». Tras tocar nuevamente el suelo con la cabeza, se dirigió hacia la piedra y arrancó con increíble facilidad las letras de oro que había incrustadas en ella. Al instante, se levantó un viento aromático que elevó la losa hacia lo alto, mientras se oía una voz que decía: «Yo soy el carcelero del gran sabio, cuya condena concluye hoy. Regreso, por tanto, al lado de Tathagata a entregar el sello que en su día me confió». Tripitaka, Punin y los criados se sintieron tan aterrados que se dejaron caer al suelo sin atreverse a mirar hacia lo alto. Cuando descendieron por fin de la montaña, llegaron hasta la mazmorra de piedra y dijeron al mono: «La losa ha sido levantada, así que puedes salir cuando quieras». «Si no os importa», replicó el mono, loco de contento, «me gustaría que os apartarais un poco. De esa forma, cuando salga, no os asustaré tanto de mi aspecto». Puochin llevó a Tripitaka y a los criados a una distancia de 3 o 4 kilómetros hacia el este, pero el mono gritó: «Más lejos. Un poco más lejos». Tripitaka y sus acompañantes se vieron obligados a alejarse tanto que terminaron abandonando la montaña. Se produjo entonces un temblor tan fuerte que, por un momento, pareció como si la montaña se hubiera derrumbado o la tierra se hubiera partido en dos. Todos estaban sobrecogidos de temor, pero antes de que pudieran darse cuenta, el mono se había colocado ya delante del caballo de Tripitaka y, arrodillándose en el polvo, dijo visiblemente emocionado: «Estoy libre, maestro, libre». Se inclinó 4 veces ante Tripitaka y, poniéndose de pie de un salto, se dirigió respetuosamente a Puochin, diciendo: «Os agradezco las molestias que os habéis tomado al acompañar hasta aquí a mi maestro y el gesto que habéis tenido al arrancarme las hierbas de la cara». Apenas hubo acabado de decirlo, fue a asegurar con una cuerda el equipaje de su maestro, pero, al verle, el caballo se puso muy nervioso y estuvo a punto de encabritarse. Como el mono había sido el encargado de los caballos dragón en los establos celestes, su autoridad entre esos animales era tanta que se ponían a temblar en cuanto le veían. Tripitaka comprendió que se trataba de alguien con intenciones honestas, un auténtico servidor de la causa budista, y, llamándole, le preguntó: «¿Cómo te llamas, discípulo?» «Yo», contestó el mono, «mi apellido San». «Permíteme, en ese caso, que te busque un nombre religioso. Así me será más fácil dirigirme a ti». «Semejante gesto os honra, maestro», replicó el mono, «y yo os lo agradezco de todo corazón. Sin embargo, ya poseo un nombre religioso,
De hecho, me llamo Sanukum. He de admitir que te cae muy bien, afirmó Tripitaka, complacido. Sin embargo, pareces un monje mendicante. ¿Qué te parece si, a partir de hoy, te llamo el peregrino San? Excelente, exclamó Ukum. Al ver que el peregrino San había terminado los preparativos para continuar la marcha, Punin se volvió hacia Tripitaka y le dijo, respetuoso: sois afortunado al haber encontrado aquí a un discípulo como este. Enhorabuena. Parece una persona excelente, y estoy seguro de que será un buen compañero de viaje. Por mi parte, me temo que he de regresar cuanto antes a casa. Jamás podré agradeceros lo que habéis hecho por mí, replicó Tripitaka, inclinando la cabeza. Pido disculpas a vuestra madre y a vuestra esposa por las molestias que se han tomado conmigo, y decidles que, para mí, será un honor saludarlas a la vuelta. Pina sintió y se alejó, seguido de sus criados. El peregrino San pidió entonces a Tripitaka que montara en el caballo y reiniciaron la marcha. El mono iba delante, con el equipaje a la espalda. Al poco tiempo de dejar atrás la montaña de las dos fronteras, vieron a un tigre de aspecto feroz que rugía amenazante. Sus ojos parecían echar fuego. Nervioso, Tripitaka tiró de las riendas y se puso a temblar. El peregrino, por su parte, se echó a un lado y dijo a su maestro, alegre, como si acabara de encontrar un tesoro: no temáis. Este es un regalo que el cielo ha puesto en mi camino, pues, como no puedo ir por ahí totalmente desnudo. Dejó el equipaje en el suelo y, llevándose la mano a la oreja, sacó una aguja pequeñita. La sacudió contra el viento y, al punto, se convirtió en una barra de hierro tan gruesa como un cuenco de arroz. La miró con satisfacción y exclamó, sonriendo: durante más de 500 años no he hecho uso de este tesoro. Ahora va a proporcionarme una vestimenta calentita y cómoda. De 2 zancadas se llegó hasta donde estaba el tigre y gritó: bestia, ¿a dónde crees que vas? El tigre se agachó, como si fuera un gatito, y permaneció agazapado contra el suelo sin atreverse a moverse. El peregrino San levantó la barra de hierro y la dejó caer con fuerza sobre la cabeza de la bestia. El cráneo se hizo añicos, y el cerebro saltó como si fueran 10.000 pétalos rojizos de flor de melocotón. Al mismo tiempo, los dientes volaron por el aire como incontables esquirlas de jade blanco. Chen Xuan-chan estaba tan asustado que se cayó del caballo y empezó a gritar, mordiéndose las uñas. ¡Santo cielo! Esto es francamente increíble. Para reducir el otro día al tigre, el guardián de la montaña se vio obligado a luchar con el casi mediodía. San Wukong, por el contrario, lo ha hecho añicos hoy con un solo golpe de su barra. Ahora comprendo el dicho que afirma: por muy fuerte que seas, siempre hay otro más fuerte que tú. Maestro, sugirió el peregrino, trayendo a rastras al tigre, ¿por qué no os sentáis un rato mientras le quito la piel? No os preocupéis, seguiremos el viaje en cuanto haya hecho con ella un vestido apropiado para mí. ¿Pero te llevará mucho tiempo?, protestó Tripitaka. Además, no tienes utensilios a mano. Por eso no os preocupéis, le tranquilizó el peregrino. Dispongo de mis propios medios. Ya veréis. Se arrancó unos cuantos pelos y, soplando sobre ellos una bocanada de aire mágico, gritó: transformaos. Al punto, se convirtieron en un cuchillo curvo y sumamente afilado, con el que descuartizó al tigre. Su pericia era tan grande que consiguió la piel entera. Le quitó después las zarpas y la cabeza y, de esta forma, obtuvo una pieza rectangular. La levantó en alto y, tras calcular sus medidas a ojo, concluyó: me parece que es un poco grande para mí. Lo mejor es que la parta por la mitad. Cogió el cuchillo y la dividió en 2 partes iguales. Guardó una y la otra se la ciñó a la cintura, sujetándola con una especie de juncos que crecían a la misma vera del camino. Ya está, maestro, dijo entonces, satisfecho. Cuando nos topemos con alguna casa y dispongamos de tiempo suficiente, pediré prestado un poco de hilo y loco. Será mejor. Ahora podemos proseguir nuestro camino. Volvió a sacudir la barra de hierro y, al instante, se transformó en una aguja pequeñita que, de nuevo, se metió en la oreja. Tras cargar con el equipaje, ayudó al maestro a montar en el caballo y continuaron el viaje. ¿Dónde has metido la barra con la que acabas de matar al tigre?, preguntó, sorprendido, el monje. ¿No me irás a decir que ha desaparecido? No, no, respondió el peregrino, sonriendo. No tenéis ni idea de lo poderosa que es. La conseguí en el Palacio del Dragón del Océano Oriental. Se llama la Guardiana de la Vía Láctea, aunque también es conocida como la barra complaciente de los extremos de oro. Cuando me rebelé contra el cielo, me sirvió de gran ayuda, ya que puede convertirse en lo que yo quiera,
sin importar la forma o el tamaño. Precisamente acabo de transformarla en una diminuta aguja de bordar y, así, he podido metérmela en la oreja. La volveré a sacar cuando lo necesite. ¿Por qué se quedó quieto el tigre cuando te vio? Volvió a preguntar Tripitaka. ¿Cómo explicas que no hiciera nada por defenderse? Hasta un dragón se hubiera comportado de la forma como lo hizo esa bestia, contestó San Wukong. Aunque no lo creáis, tengo poder para dominar los dragones, domesticar a las fieras, hacer que los ríos se desborden y los océanos se agiten. Soy capaz, además, de descubrir el carácter de una persona con solo mirarle a la cara y de averiguar si lo que está diciendo es verdad o no, según sea el tono de su voz. Si quiero, puedo llegar a ser tan grande como el mismo universo o tan pequeño como el vello más insignificante. Tengo, en suma, poder para transformarme en lo que me dé la gana incluso, hasta para convertirme en invisible. ¿Qué hay de raro, pues, en que haya dominado al tigre con tanta facilidad? Esperad a que nos entremos en auténticas dificultades, y entonces comprobaréis con vuestros propios ojos de lo que soy capaz. Al oírlo, Tripitaka se sintió más tranquilo y espoleó a su caballo. No pararon de hablar ni un solo segundo, y así el viaje se les hizo más llevadero. Al poco rato, el sol comenzó a ponerse por el oeste, tiñendo las nubes lejanas de un rojo que, por momentos, iba perdiendo intensidad. Los pájaros buscaban cobijo en los bosques, llenando el crepúsculo con la nerviosa algarabía de sus cantos. Las bestias salvajes regresaban a sus guaridas en parejas, aunque también se veían, de vez en cuando, grupos mayores. La luna, garfio luminoso rodeado de un halo, había aparecido ya en el cielo, escoltada por los 10.000 puntos luminosos de las estrellas. Debemos darnos prisa, maestro, dijo el peregrino, levantando la vista, porque se está haciendo muy tarde. Allí se ve un tupido grupo de árboles, y me figuro que se levantará un pueblo o, cuando menos, una alquería. Tendremos que apresurarnos si queremos encontrar alojamiento. Tripitaka espoleó el caballo, y no tardaron en llegar a una casa. Mientras el monje desmontaba, el peregrino se dirigió hacia la puerta y empezó a aporrear, gritando: «¡Abrid, abrid!». Al poco rato apareció un anciano, que se servía de un bastón para caminar. La puerta rechinó lastimosamente, y el hombre casi se muere del susto al ver al peregrino con la piel de tigre arrollada a la cintura y un aspecto tan horripilante que parecía un dios del trueno. Preso del pánico, empezó a gritar: «¡Socorro! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma!», y otras tonterías por el estilo. Tripitaka se acercó enseguida a él y, agarrándole del brazo, le dijo: «No tengáis miedo. Este no es ningún fantasma, sino mi discípulo». El anciano levantó la vista y, al ver los atractivos y bien proporcionados rasgos de Tripitaka, se avino por fin a razones y preguntó: «¿A qué monasterio pertenecéis? ¿Y por qué habéis osado llegar hasta mi puerta con un personaje tan siniestro como este?». «Yo, señor», contestó Tripitaka, «vengo de la corte de los Tang y me dirijo hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda. Al pasar por aquí, se nos hizo de noche y decidimos llegarnos hasta vuestra casa en busca de cobijo. Os doy mi palabra de que no nos quedaremos mucho tiempo. De hecho, pensamos proseguir la marcha en cuanto haya amanecido. Por lo que más queráis, no nos dejéis pasar la noche a la intemperie». «Es posible que tú seas un súbdito de los Tang», replicó el anciano, «pero dudo mucho que también lo sea ese tipo tan siniestro que viene contigo». «No sé para qué tienes tú los ojos», exclamó Wukong, levantando la voz. «Hasta un ciego puede darse cuenta de que este es un ciudadano del Imperio Tang. Es mi maestro y yo su discípulo. En cuanto a mí, te diré que me importan poco las distinciones que acabas de hacer. Al fin y al cabo, todavía sigo siendo el gran sabio, igual al cielo. Por cierto, tu familia y tú mismo deberíais recordarme, pues no es la primera vez que nos vemos. ¿Se puede saber dónde nos hemos visto?», preguntó, despectivo, el anciano. «¿No te acuerdas de que, cuando eras joven, me tirabas verduras a la cara y me ponías leña delante de los ojos?», contestó Wukong. «Tonterías», exclamó el anciano. «¿En dónde vivías tú y dónde estaba yo para tirarte verduras a la cara y ponerte leña delante de los ojos? Aquí el único capaz de decir tonterías eres tú», afirmó Wukong. «Eso demuestra que todavía no me has reconocido. Acércate y mírame detenidamente. Soy el gran sabio que se encontraba prisionero en la mazmorra de piedra de la montaña de las dos fronteras. Ahora que lo dices, te pareces un poco a él», dijo el anciano, tratando de recordar. «Pero, ¿cómo has logrado escapar de allí?». Wukong le explicó entonces cómo la bodhisattva le había convertido y le había pedido que esperara la llegada del monje Tang,
que le liberaría de su encierro y, después, le haría discípulo suyo. El anciano se inclinó entonces ante ellos y les suplicó que entraran en su casa. Llamó a continuación a su mujer y a sus hijos, y les pidió que trataran lo mejor que pudieran a huéspedes tan respetables. Cuando les contó lo ocurrido, todos se mostraron encantados. No pasó mucho tiempo antes de que se sirviera el té, momento que aprovechó el anciano para preguntar a Wukong. «¿Cuántos años tienes, gran sabio?» «¿Y tú?», replicó Wukong, así como quien no quiere la cosa. «Llevo 130 años viviendo en este mundo», contestó el anciano. «En ese caso», concluyó el peregrino, «eres mi tataranieto. Si he de ser sincero, no me acuerdo de cuándo nací. Lo único que sé es que he pasado más de 500 años debajo de esa montaña». «Sí, sí», confirmó el anciano. «Recuerdo que mi tatarabuelo me contó una vez que la montaña esa cayó repentinamente del cielo y que dentro tenía encerrado a un mono de origen divino. Pensar que has tenido que esperar tanto tiempo para volver a gozar de libertad. Me acuerdo de que cuando te vi la primera vez tenías hierbajos en la cabeza y la cara totalmente cubierta de barro. Sin embargo, no me asusté lo más mínimo. Por cierto, ahora que te los has arrancado, pareces un poco más delgado, aunque, con esa piel de tigre a la cintura, eres el vivo retrato de un demonio». Todos se echaron a reír al oírlo. El anciano era, no obstante, un hombre decente y ordenó que les prepararan una comida vegetariana. «¿A qué familia perteneces tú?», preguntó Wukong. «A la de los Chen», contestó el anciano. Tripitaka abandonó su asiento y corrió a presentarle sus respetos, diciendo: «Según parece, tenemos los mismos antepasados. ¿Cómo puede ser eso, si vos os apellidáis Tan?», protestó Wukong. «No, no», negó Tripitaka. «Mi auténtico apellido es Chen, y soy originario de la aldea de Chusen, en un distrito de Ao. Mi nombre religioso, de hecho, es Chuanchan. Si ahora uso el apellido Tang, es porque nuestro gran emperador Tangun hizo un pacto de hermandad conmigo, de ahí que algunos me conozcan como Tripitaka o el monje Tan, a secas». El anciano se alegró mucho de que ambos tuvieran el mismo apellido. «Perdona», dijo el peregrino, dirigiéndose a él, «pero la verdad es que llevo sin lavarme 500 años. ¿Te importaría pedir a tus criados que nos preparen un poco de agua caliente para bañarnos mi maestro y yo? Cuando nos marchemos, sabremos recompensártelo a nuestra manera». Al instante, el anciano mandó poner el agua al fuego e hizo traer unas tinajas y varios hachones. Después de bañarse, se sentaron junto al fuego, y el peregrino volvió a decir: «Me temo, viejo Chen, que aún me queda un nuevo favor que pedirte. ¿Podrías prestarme una aguja y un poco de hilo?». «Por supuesto», exclamó el anciano y ordenó a uno de sus criados que fuera inmediatamente a por ellos. El peregrino tenía una vista muy aguda y pudo así percatarse de que Tripitaka se había quitado una camisa de serga blanca y no había vuelto a ponérsela después del baño. Se la apropió con indescriptible alegría y empezó a coser pacientemente la piel de tigre. Cuando hubo concluido, volvió a enrollársela. «Si crees que esa camisa no está muy gastada, puedes quedártela». «Gracias por el regalo, maestro», replicó Wukong con respeto y salió a por un poco de heno para los caballos. En cuanto los hubo alimentado, se retiraron todos a descansar. A la mañana siguiente, Wukong se despertó muy temprano y preparó el equipaje, mientras Tripitaka terminaba de vestirse. Cuando se disponían a marcharse, el anciano les trajo agua para que se lavaran y un poco de comida vegetariana. Nada más terminar de desayunar, Tripitaka montó en su caballo y reanudaron el viaje. El peregrino iba adelante, abriendo la marcha. A los pocos días de camino, hizo su presencia el invierno. Por doquier se veían árboles desnudos y arces abrasados por la escarcha. Solo de vez en cuando podía contemplarse el verdor inalterable de los pinos y los cipreses. A principios del 11º mes, sin embargo, los días se tornaron momentáneamente tan calurosos como en primavera, y las flores del ciruelo esparcieron su aroma por todo el paisaje. Pero eso duró poco. Mientras pasaban por un puente hecho de ramas de árbol, que unía las dos orillas de una torrentera, vieron flotar sobre sus cabezas nubes grisáceas, preñadas de nieve. El viento era tan frío y recio que hacía llorar. Por la noche, las temperaturas bajaban tanto que resultaba imposible dormir al sereno. Los dos caminantes llevaban cubierta una buena parte de su trayecto cuando les salieron al encuentro 6 hombres, gritando como locos y armados con lanzas, espadas y arcos. Se pararon justamente en el centro del sendero y, levantando la voz, dijeron: «Párate, monje, y bájate del caballo. Si quieres seguir adelante, tendrás que darnos todo lo que llevas». Tripitaka estaba tan aterrado que sintió como el espíritu se le salía del cuerpo.
Cayó del caballo, incapaz totalmente de articular palabra. El peregrino corrió hacia él y, ayudándole a levantarse, le dijo: «No os asustéis, maestro. Esta gente ha venido a ofrecernos ropa y un poco de dinero para el viaje». «¿Estás sordo o es que no has oído lo que han dicho?», exclamó Tripitaka. «Quieren que les demos el caballo y cuanto llevamos encima. ¿Cómo puedes afirmar que han acudido a socorrernos? Vos quedaos aquí, cuidando de nuestras cosas», le sugirió el peregrino. «Yo voy a acercarme hasta ellos, a ver lo que pasa». «¿A ver lo que pasa?», repitió Tripitaka. «Por muy bueno que sea un puñetazo, siempre será inferior en efectividad a 2 puños, y estos, a 4 manos. ¿No lo entiendes? Tenemos ante nosotros a 6 tiarrones, y tú posees una constitución más bien débil. ¿Quieres decirme cómo vas a hacerles frente?». Valiente como era, el peregrino no se avino a más razones. Se dirigió hacia ellos con los brazos cruzados y, tras saludarlos, les preguntó con inesperado desparpajo: «¿Se puede saber, caballeros, por qué habéis cerrado el paso a un monje tan pobre como este? Somos los reyes del camino y los señores de la montaña de la humana. Desde siempre hemos sido muy famosos, aunque tú parezcas desconocerlo. Entréganos lo que lleváis y os dejaremos pasar. De lo contrario, os haremos picadillo». «También yo he sido rey y señor de una montaña durante siglos», replicó el peregrino. «Sin embargo, he de admitir que, en todo ese tiempo, no he oído hablar de vosotros. Disculpadme, pero no sé cómo os llamáis». «¿Que no lo sabes?», repitió uno de ellos. «Está bien, te voy a presentar a todos. Uno es el ojo, que ve y se complace en ello; otro, el oído, que oye y lo graba en la memoria; otro, la nariz, que huele y se deleita; otro, la lengua, que saca sabor a las cosas y después las anhela; otro, la mente, que percibe y codicia la posesión de lo percibido; y otro, el cuerpo, que aguanta y sufre. Vosotros lo que sois», replicó Ukun, soltando una carcajada, «es unos bandidos que no sabéis reconocer a vuestro amo. ¿Cómo os atrevéis a cerrarme el paso? Sacad todo lo que habéis robado y divididlo en 7 partes iguales si queréis seguir con vida». Al oírlo, algunos de los ladrones se echaron a reír, otros se pusieron furiosos, y los menos se echaron a temblar. Todos, sin embargo, reaccionaron a la postre de la misma manera, ya que se lanzaron sobre él gritando: «Maldito monje. No tienes nada que ofrecernos y, encima, nos exiges que repartamos contigo nuestro botín. ¿Quién te has pensado que eres?». Blandiendo sus lanzas y espadas, rodearon al peregrino y descargaron sobre su cabeza no menos de 70 u 80 golpes. Pero Okun se comportó como si no pasara nada. «Cuidado, que tiene la cabeza dura este monje», exclamó, asombrado, uno de los bandidos. «No demasiado», le corrigió el peregrino, riéndose. «Me parece que tanto ejercicio os está cansando un poco, ¿verdad? Es hora de que saque ya la aguja y me divierta un rato con vosotros». «No me digas que eres acupunturista», se burló otro de los ladrones. «¿Para qué vas a sacar la aguja si ninguno de nosotros está enfermo?». El peregrino se llevó entonces la mano a la oreja y cogió su pequeña aguja de bordar. La sacudió un poco, cara al viento, y, al instante, se convirtió en una barra de hierro del grosor de un cuenco de arroz. La agarró fuertemente con las 2 manos y gritó con potente voz: «No corráis, cobardes. Dadme la oportunidad de probar en vosotros mi barra». Los 6 ladrones se desperdigaron en todas las direcciones, pero él, de 2 zancadas, les dio alcance. Rodeándolos con destreza, después los fue matando uno a uno, les quitó las ropas y les desposeyó de cuanto de valor llevaban consigo. «Ya podéis continuar, maestro», dijo, volviéndose sonriente hacia Tripitaka. «Los bandidos han sido exterminados». «Lo que has hecho ha sido algo terrible», le regañó Tripitaka. «Es posible que fueran unos salteadores, pero tú no tenías ningún derecho a juzgarlos y condenarlos a muerte de la forma en que lo has hecho. ¿Por qué los has matado a todos? Deberías haberte limitado a hacer huir. ¿Cómo puedes considerarte un monje cuando vas por ahí asesinando a la gente sin ton ni son? Quienes nos dedicamos a la vida del espíritu tenemos la obligación de cerciorarnos de que no hay ninguna hormiga en el suelo cuando barremos, para que no sufra daño alguno. Incluso debemos rodear las velas con pequeñas pantallas para evitar que las polillas mueran abrasadas. ¿Cómo puedes tú matar a quien te venga en gana sin detenerte a distinguir lo blanco de lo negro? Es increíble que te muestres tan poco compasivo con los demás. Menos mal que nos encontramos en un descampado y aquí está descartada toda investigación sobre los hechos. Imagina que esto hubiera sucedido en una ciudad. ¿Crees que ibas a seguir en libertad después de golpear con tu barra de hierro al que te apetezca?
Pero, maestro, protestó Bokun, desconcertado, si no los hubiera matado, ellos habrían terminado con nosotros. Los monjes, sentenció Tripitaka, tenemos la obligación de morir antes que emplear la violencia. Además, hay una gran diferencia entre perder la vida a uno y asesinar a 6. No existe ninguna justificación para lo que has hecho. Incluso si fueras el juez, tendrías que admitir que tu conducta ha sido del todo desacertada. Cuando era rey de la montaña de las flores y frutos, hace aproximadamente 500 años, trató de defenderse el peregrino, maté a yo que sé cuánta gente. Si no llega a ser por eso, jamás habría llegado a gran sabio, socio del cielo. Pero, es que no comprendes, replicó Tripitaka, que sufriste ese tremendo castigo precisamente porque, al actuar sin ningún tipo de escrúpulos ni control, ¿atrajiste sobre ti la cólera de la tierra y la condena del cielo? Sí, después de abrazar la fe budista, aún insistes en practicar la violencia y en seguir matando a la gente como antes, no eres digno de ser un monje ni de acompañarme al paraíso occidental, porque, simplemente, eres un malvado. El mono no estaba acostumbrado a que nadie le riñera. Al principio trató de controlarse, pero, como Tripitaka no paraba de regañarle, terminó perdiendo la paciencia y exclamó, malhumorado. Está bien, está bien. Si consideras que no merezco ser un monje y acompañarte hasta el paraíso occidental, ahora mismo me marcho y asunto concluido. Basta ya de tanta reprimenda. Antes de que Tripitaka tuviera tiempo de responder, el peregrino dio un salto y se perdió en lo alto, después de gritar. Allá voy. Tripitaka levantó la cabeza, pero el mono había desaparecido. Ya solo quedó flotando en el aire un sonido silbante, que se desplazó como una exhalación hacia el este. El monje sacudió entonces la cabeza y suspiró. ¡Qué hombre! ¡Qué poco le gusta ser adoctrinado! No comprendo cómo ha podido desaparecer tan pronto, y todo porque le he dicho simplemente lo que pensaba. Está bien, se ve que mi destino es no tener ningún compañero de viaje, porque a ese no le hago volver ni aunque le llame. ¿Cómo voy a poder hacerlo si ni siquiera sé dónde está? No me queda más remedio que seguir adelante solo. Y se dispuso a continuar el camino hacia el oeste, aunque hubiera de perder la vida en el intento o no volver a hablar con nadie en mucho tiempo. No le quedó, pues, más remedio que recoger el equipaje y cargarlo sobre el caballo. El animal parecía tan derrengado por el peso que no se atrevió a montar en él. Con las riendas en una mano y el bastón en la otra, siguió su triste camino hacia las tierras del oeste. No se había alejado mucho cuando se topó con una anciana que lucía una túnica de seda y llevaba en la cabeza un tocado con muchas flores. En cuanto la vio, Tripitaka se hizo discretamente a un lado para dejarla pasar. ¿De dónde venís y por qué viajáis solo?, preguntó la anciana. Yo, señora, contestó Tripitaka, respetuoso, me dirijo hacia el paraíso occidental a buscar, de parte del gran rey de las tierras del este, las auténticas escrituras de Buda. El gran Buda del oeste, comentó la anciana, vive en la India, en el Templo del Trueno, un lugar que se encuentra aproximadamente a 50,000 kilómetros de distancia. ¿Cómo piensas hacer tú solo un viaje tan largo, sin nadie que te acompañe? Hace unos días, respondió Tripitaka, me agencié un discípulo, pero tenía un carácter muy fuerte y no le gustaba que nadie se metiera en su vida. Precisamente me ha dejado solo porque le reprendí un poco. Se ve que no tenía mucho interés en aprender. Una auténtica lástima, exclamó la mujer. Traigo conmigo una túnica de seda y una corona con incrustaciones de oro que pertenecieron a mi hijo. Fue solamente 3 días al cabo de los cuales murió de una repentina enfermedad. Precisamente ahora vengo del monasterio en el que buscaba el camino de la perfección. El luto ha concluido y su maestro me ha entregado estas cosas para que me ayuden a guardar para siempre su recuerdo, como si no fuera a mantenerlo eternamente vivo en mi corazón. A mí, en realidad, no me sirven para nada. Puesto que vos tenéis un discípulo, os las regalo para él. Os lo agradezco mucho, replicó Tripitaka, pero no me atrevo a aceptarlo. Como acabo de deciros, me abandonó un poco antes de que me encontrara con vos. ¿A dónde se fue?, insistió la anciana. No lo sé, contestó Tripitaka. Lo único que puedo deciros es que oí como una especie de silbido que se desplazaba hacia el este. ¡Qué casualidad!, exclamó la anciana. Mi casa se encuentra también en esa dirección. Lo más probable es que haya ido allí. Conozco, además, un conjuro para controlar la mente, que podéis aprender sin ninguna dificultad. Memorizadlo, pero no lo enseñéis a nadie. Ahora voy a ver si le alcanzo y logro convencerle para que vuelva con vos. En cuanto regrese, entregadle la túnica y la corona. Si se obstina en no obedecer,
Recitad el conjuro en voz baja y os aseguro que no se atreverá a dejaros solo nunca más, ni a ceder a la tentación de la violencia. En prueba de agradecimiento, Tripitaka agachó la cabeza. La anciana se transformó entonces en un rayo de luz, que se desplazó a toda velocidad hacia el este. De esta forma, Tripitaka cayó en la cuenta de que se trataba de la Bodhisattva. Sin pérdida de tiempo, cogió un poco de arena y la espolvoreó como si fuera incienso, inclinado hacia el este. Tomó después la corona y la túnica, y las metió en la bolsa. Se sentó, a continuación, a la vera del camino y repitió una y otra vez el conjuro para dominar la mente, hasta que terminó aprendiéndolo de memoria. Wun, mientras tanto, había viajado hasta el océano oriental, donde abrió un sendero en el agua que le llevó directamente al Palacio de Cristal. Al enterarse de su llegada, el Rey Dragón salió personalmente a darle la bienvenida. Hasta mis oídos han llegado las nuevas de vuestra liberación, cosa de la que ciertamente me congratulo. Disculpadme, gran sabio, que no os haya felicitado todavía por ello. Supongo, de todas formas, que habréis estado muy ocupado poniendo en orden vuestra montaña y la caverna que un día habitaste. Eso es lo que me hubiera gustado hacer, admitió Gun. Sin embargo, me he convertido en un monje. ¿En un monje?, repitió el Rey Dragón. ¿Qué clase de monje? Todo ha sido obra de la Bodhisattva de los mares del sur, que me convenció para que me dedicara a la práctica del bien y a la búsqueda de la verdad. Me comprometí, al mismo tiempo, a acompañar al monje Tang hasta las tierras del oeste en busca de las escrituras de Buda. Como prueba de ese compromiso, ahora se me conoce por el nombre del peregrino. Eso es francamente encomiable, exclamó el Rey Dragón. No es nada fácil abandonar las sendas del mal para seguir el camino del bien. Sin embargo, si lo que acabas de decirme es verdad, ¿cómo es que ahora te diriges hacia el este? Ese monje tan desconoce totalmente la naturaleza humana, replicó el peregrino, soltando la carcajada. Nos salieron al encuentro unos cuantos bandidos con la intención de robarnos, y yo acabé con ellos en un santiamén. Pero en vez de darme las gracias, ese bonzo empezó a reñir y a echarme en cara lo supuestamente equivocado de mi acción. No pude aguantarlo y le dejé con la palabra en la boca. Precisamente me dirigía hacia mi montaña cuando me dije: ¿por qué no te hago una visita y tomo contigo una taza de té? No sabes cuánto te lo agradezco, volvió a exclamar el Rey Dragón. Al instante, aparecieron sus hijos y nietos con vasos de un té aromático. En cuanto el peregrino hubo apurado el suyo, se dio la vuelta y, al ver colgada de la pared una pintura que representaba el incidente de los zapatos del puente, preguntó, interesado: ¿qué es lo que quiere decir este dibujo? La escena que en él aparece, respondió el Rey Dragón, ocurrió cierto tiempo después de que tú nacieras. Es posible, por tanto, que no lo recuerdes. De todas formas, es extraño que no hayas oído hablar de la triple entrega de los zapatos. ¿La triple entrega de los zapatos?, repitió el peregrino. Eso es, asintió el Rey Dragón. El inmortal de la pintura se llamaba Wang Serk, y el joven que hay arrodillado ante él, Chan Liang. Serk estaba sentado en el puente cuando, de pronto, se le cayó un zapato y pidió a Chan Liang que fuera a recogerlo. El joven así lo hizo, viéndose obligado a arrodillarse para volvérselo a poner. Esto sucedió 3 veces seguidas, pero Chan Liang no dio la menor muestra de fastidio o impaciencia, cosa que le granjeó el cariño de Serk. En agradecimiento, le enseñó en una sola noche el contenido del libro celeste y le pidió que apoyara la casa de los Han. Chan Liang realizó después proyectos militares, sentado cómodamente en una tienda de campaña, que hicieron posible la obtención de victorias a varios miles de kilómetros de distancia. Cuando la dinastía Han estuvo firmemente asentada, renunció a su cargo y se retiró a las montañas, donde siguió las enseñanzas de la semilla del pino rojo taoísta, llegando a alcanzar la luz de la inmortalidad. Si no acompañas ahora al monje Tang y no te sometes a sus consejos y enseñanzas, ten por seguro, gran sabio, que toda tu vida serás un inmortal revoltoso. No pienses que, a tu edad, ya has conseguido todos los frutos de la verdad, porque todavía te queda mucho por aprender. Wukong escuchó con atención esas palabras y reflexionó sobre ellas en completo silencio. Eso dio ánimos al Rey Dragón para añadir: esto es algo que solo a ti te compete decidir, gran sabio, pero opino que es de tontos hipotecar el futuro por unos instantes de comodidad. No necesitas decir nada más, le atajó Wukong con decisión. Ahora mismo voy a volver al lado de mi maestro. Si ese es tu deseo, concluyó el Rey Dragón, no seré yo quien te detenga junto a mí ni un solo segundo. Es más, si no me lo tomas a mal, te pediría que no le hicieras esperar más tiempo y volvieras cuanto antes a su lado.
El peregrino se dispuso enseguida a abandonar el océano y, tras despedirse del rey dragón, montó en una nube y se elevó por los aires. Al poco tiempo, se topó con la bodhisattva de los mares del sur, que le recriminó severa. ¿Por qué no me hiciste caso y te negaste a acompañar al monje Tang? ¿Qué estás haciendo ahora aquí? Desconcertado, el peregrino la saludó desde lo alto de las nubes y respondió: No podéis figurar lo agradecido que os estoy por cuanto habéis hecho por mí. Como dijisteis, se presentó en mi prisión un monje de la corte de los Tang, que rompió el hechizo y me salvó la vida. En prueba de gratitud, me convertí enseguida en discípulo suyo, pero me acusó después de ser demasiado agresivo y le abandoné, pero solo temporalmente, podéis creerme. De hecho, ahora me dirijo otra vez a su lado. Más vale que te des prisa antes de que cambies otra vez de opinión, se burló la bodhisattva. Continuaron su camino, y no tardó el peregrino en ver al monje Tang sentado, muy abatido, a la vera del camino. Acercándose a él, le preguntó: ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí, maestro? ¿Por qué habéis renunciado a seguir adelante? ¿Dónde has estado? Replicó Tripitaka, levantando la vista. Al desaparecer tan de repente, no me quedó otro remedio que sentarme aquí a esperarte sin osar moverme. Solo fui al océano oriental a pedir un poco de té a mi viejo amigo, el rey dragón, contestó el peregrino. Los que se dedican a la práctica de la virtud no deberían mentir, sentenció Tripitaka. Has estado fuera aproximadamente media hora. ¿Y quieres hacerme creer que has estado tomando el té en la mansión del rey dragón? Vamos, ¿por quién me tomas? He de deciros, respondió el peregrino, sonriendo, que soy capaz de andar por las nubes y que uno solo de mis saltos puede llevarme a una distancia de 400 o 500 kilómetros. Ese es el motivo por el que he ido y he vuelto tan pronto. Te marchaste hecho una fiera porque te regañé un poco más de lo debido, le echó en cara Tripitaka. Está bien, fuiste a pedir un poco de té. Una persona con tus poderes puede hacer prácticamente lo que le dé la gana. Pero, ¿te has detenido a pensar que a mí no me quedaba otra opción que sentarme y pasar hambre? ¿Te parece eso bonito? En absoluto, reconoció el peregrino. Si lo que tenéis es hambre, ahora mismo voy a pedir algo de comida para vos, no habrá necesidad de mendigar nada, informó Tripitaka, porque todavía me queda en la bolsa un poco de lo que me dio la madre del guardián de la montaña. Lo que sí te agradecería es que me alcanzaras un cuenco de agua. Podremos proseguir nuestro viaje en cuanto haya comido. El peregrino desató la bolsa y encontró unas cuantas galletas hechas con harina sin cribar. Las cogió y se las entregó enseguida al maestro, pero vio también el pálido brillo de la túnica de seda y la corona con incrustaciones de oro, y le preguntó, interesado: ¿Habéis traído esto de las tierras del este? Esa corona y esa túnica siempre han sido mías, contestó Tripitaka sin pensarlo. Las lucí en mi niñez y puedo asegurarte que quien se las ponga podrá recitar las escrituras sin haberlas aprendido jamás y practicar todo tipo de ceremonias sin haberlas estudiado nunca. Si es así, concluyó el peregrino, entusiasmado, permitid que me las ponga enseguida. Lo más seguro es que no te valgan, comentó Tripitaka, pero si quieres, puedes probártelas. A mí no me importa. Loco de contento, el peregrino se quitó la túnica de sarga blanca y se puso inmediatamente la de seda, que parecía haber sido hecha especialmente para él. Lo mismo le ocurrió con la corona. Cuando Tripitaka vio que la llevaba en la cabeza, dejó al punto de comer y empezó a recitar en voz baja un conjuro. «Oh, mi cabeza», se quejó entonces el peregrino. «Me duele muchísimo, no sé si voy a poder soportarlo». El monje siguió repitiéndolo una y otra vez, y el dolor se hizo tan intenso que el peregrino se tiró por el suelo tratando inútilmente de arrancarse la corona con las manos. Temiendo que fuera a romperla, Tripitaka dejó de recitar el conjuro y el dolor cesó al instante. El peregrino se llevó la mano a la cabeza y comprobó que la fina capa de metal se había incrustado en ella como si hubiera echado raíces. Trató de arrancársela, pero todos sus esfuerzos resultaron en vano. Sacó entonces la aguja de la oreja, la metió entre el metal y la carne y empezó a apalancar como un loco. Temiendo, una vez más, que fuera a quebrarla, Tripitaka volvió a su recitación, y el peregrino comenzó a verse aquejado de nuevo por terribles dolores de cabeza. Eran tan insoportables que empezó a dar volteretas y saltos mortales. La cara y las orejas se le pusieron totalmente rojas, los ojos se le tornaron saltones y una extraña debilidad se apoderó de todo su cuerpo. Al verlo, el monje se sintió conmovido y dejó de recitar el conjuro. El dolor desapareció al instante, y el peregrino comentó aliviado: «Me habéis embrujado, maestro, no cabe la menor duda». «¿Embrujado?», repitió Tripitaka.
Yo solo estaba repitiendo un sutra. Recitadlo otra vez, a ver lo que pasa, sugirió el peregrino. Tripitaka volvió a su cantinela, y al instante se reanudaron los dolores. Parad, por favor, parad, suplicó el peregrino. No os lo decía en serio. En cuanto abrís la boca, siento como si me fuera a estallar la cabeza. ¿Prometes obedecerme siempre?, preguntó Tripitaka. Sí, sí, respondió el peregrino, lo prometo. ¿Y que nunca vas a hacer nada contrario a nuestras normas?, insistió Tripitaka. Lo prometo, accedió el peregrino, pero no estaba dispuesto a ceder con tanta facilidad. Sacudió la aguja y, al instante, adquirió el grosor de un cuenco de arroz. Con ella en las manos, se volvió contra el monje. Pero antes de que pudiera descargar el golpe, Tripitaka recitó el conjuro 2 o 3 veces más, y el peregrino cayó por tierra presa de un insoportable dolor. Era tan intenso que ni siquiera podía levantar las manos, solo le quedó en el cuerpo la fuerza suficiente para suplicar. He aprendido la lección, maestro. Parad, por lo que más queráis. ¿Cómo puedes ser tan malvado?, bramó Tripitaka. Jamás imaginé que fueras capaz de intentar abatirme con tu barra. ¿Quién os ha dicho que pensaba hacer semejante cosa?, replicó el peregrino. Por cierto, ¿os importaría decirme quién os ha enseñado ese conjuro? Una anciana, contestó Tripitaka. No necesitáis decirme más, comentó el peregrino, gruñendo malhumorado. Esa mujer era Wanjin, estoy seguro. Lo que no comprendo es por qué quiere que sufra de esta forma tan atroz. Ahora mismo voy a ir a los mares del sur a pedirle cuentas. Reflexiona un poco, le aconsejó Tripitaka. Ella conoce los efectos del conjuro. ¿No comprendes que puedo hacerte morir si lo recito unas cuantas veces seguidas? El peregrino hubo de admitir que tenía razón y no se atrevió a moverse del sitio. Arrepentido, se arrodilló a los pies de Tripitaka y dijo: No me queda más remedio que acompañaros hasta el oeste. El método que la Bodhisattva ha ideado para controlarme es francamente extraordinario. Os prometo que no iré a molestarla, pero vos, por favor, no volváis a pronunciar el conjuro. Os seguiré de buena gana y jamás os abandonaré. En ese caso, concluyó Tripitaka, satisfecho, ayúdame a montar en el caballo y prosigamos cuanto antes nuestro viaje. El peregrino desechó para siempre todo intento de rebeldía, se arremangó la túnica, se cargó el equipaje a la espalda y continuaron su camino hacia las tierras del oeste. No sabemos lo que les acaeció después, por lo que todo aquel que desee conocerlo deberá escuchar con atención las explicaciones que se ofrecen en el próximo capítulo.